Gracias a Dios, hermano, tenemos esta oportunidad más de compartir el libro de Hechos. Y desde que comenzamos este libro estamos viendo cómo Dios está formando y preparando la iglesia en su manera verdadera y correcta. O sea, si nosotros queremos saber cómo es una iglesia, cómo tiene que ser una iglesia, qué características tiene que haber en la iglesia, no necesitamos averiguar y mirar en otros lugares. Vamos a observar qué está diciendo en el libro de los Hechos, porque es el comienzo de la iglesia aquí, ¿no? El comienzo, la restauración, el comienzo de la iglesia restaurada, se puede decir. No es que aquí comenzó la iglesia, comenzó allá en el monte Sinaí, pero había sido quebrantada. Entonces, para tener en cuenta algunos capítulos, quiero mirar capítulo 2, cuando llegó el tiempo en que ellos recibieron todo el Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa en que estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fíjese lo que dice en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes eran las personas que iban a Jerusalén en ese tiempo? Personas que realmente querían aprender y conocer y seguían la costumbre judía. Eso es lo que estaban ahí. Y en ese momento Dios envía su Espíritu Santo cumpliendo la promesa que se había anunciado ya antes por los profetas. Estábamos hablando del profeta Joel, más atrás, esto estaba ya anunciado por los profetas Jeremías, Isaías, y más atrás, en el libro de Moisés, en el libro de Éxodo, estaba mostrando qué fue lo que ocurrió aquel tiempo cuando Dios le trajo a su pueblo de Egipto y los puso a orilla del monte Sinaí y les dio su palabra. Y todo el pueblo escuchó, dice. Todo el pueblo escuchaba la voz de Dios. ¿En qué manera escuchaba? En forma de trueno. Y había extranjeros en ese momento también en ese lugar. Y Dios le aclaraba a esos extranjeros en el lenguaje que ellos podían entender. Entonces lo que ocurrió en Pentecostés fue el cumplimiento de lo que había ocurrido en Éxodo capítulo 19. De ahí que podemos entender ahora por qué Jesús le decía a sus discípulos, a los judíos: si no creen en Moisés, tampoco creerán en mis palabras. Si no aceptan sus escritos, no van a entender lo que yo les digo. De ahí que muchas cosas que están escritas en el Nuevo Testamento nosotros las interpretamos a nuestra manera, como nos parece a nosotros, porque no queremos ir a la fuente original. Y por eso muchas veces cada persona tiene su interpretación como le parece. Si yo pienso, por ejemplo, de un texto que es así, fulano piensa así, entonces cada uno piensa diferente. Pero si consultamos cómo pensaban los profetas, Moisés, entonces ellos nos van a dar la respuesta de lo que significa lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento. Así comenzaba el capítulo 2. Y en el capítulo 2 terminaba diciendo cómo empezaron a vivir los cristianos. Vamos a ver el versículo 46. Dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partimiento del pan en las casas, comían juntos con tristeza y amargura de corazón. Así estaba escrito en la Biblia, ¿no? No estaba así. Pero así parece que hoy en día, ¿no? Ellos, ¿cómo dice que después de haber recibido la voz de Dios, el poder de Dios, qué corazón tenían? Dice, comían con alegría y sencillez de corazón, dice. O sea, sencillez quiere decir, nadie se sentía especial, nadie se sentía mejor, nadie se sentía más dotado, ni más inteligente, ni menos inteligente, sino todos se sentían iguales y tenían un corazón alegre. ¿Por qué no ocurre en este tiempo estas cosas? Porque lo que nosotros estamos escuchando muchas veces no es lo que viene de Dios, sino lo que viene de hombre. Y mensaje de hombre, teoría de hombre, produce orgullo, vanidad y rivalidad. Esa es la realidad. Entonces cuando ellos perseveraban unánime en el templo, templo que significa se congregaban ahí todos juntos. ¿Y qué doctrina ellos seguían? ¿Qué enseñanza ellos seguían? Más arriba dice, versículo 42, perseveraban
en la doctrina o enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así arrancaba la iglesia, queriendo estudiar, no solamente reunirse por reunirse, no venir por venir, queremos aprender, queremos saber, queremos entender. Entonces los apóstoles tenían que enseñarle lo que Jesús le enseñó. Y eso es lo que ellos hacían. Y por eso había este resultado de corazón unánime. ¿Y cómo miraba las gentes de afuera este comportamiento? El versículo 47 del capítulo 2 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos alababan a Dios, y alabando a Dios tenían favor con todo el pueblo. El pueblo los miraba y se admiraba de ellos. Y ellos no añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. No hacían cacería de almas, en busca de las almas, no. Ellos solamente vivían conforme a lo que dice la palabra. Hacían lo que dice la palabra. Caminaban conforme a la palabra y Dios añadía lo que habían de ser salvos. Y hoy vamos a entender qué significa ser salvos. Hoy vamos a entender por este texto más el capítulo 3. ¿A qué se refería con ser salvos? ¿De qué tenían que ser salvos? ¿Salvarse de qué? ¿De qué es lo que los israelitas tenían que ser salvos? ¿Del pecado que estaba en su corazón? ¿Qué era el pecado que estaba en su corazón? Para que ellos tengan que ser salvos de eso. Y por eso tenemos que entender de qué estaba hablando. Entonces, en ese momento, pasó el tiempo, otra vez Pedro fue con Juan a la hora de la oración, dice, hora clave para los judíos, donde ellos se reunían para orar. Y en ese momento había un cojo ahí de nacimiento y Pedro le hace un milagro, manifestando un poder, y este cojo empieza a andar. Y la gente empieza a admirarse. Pedro tiene poder. Pedro es una persona poderosa, porque es lo común de un predicador. Cuando empieza a hacer una manifestación grande, quiere que la gente le exalte a él. Ven, el siervo tiene poder, el siervo tiene la guía, miren, él tiene cuando el siervo habla se cumple, cuando el siervo dice ocurre. ¿Es normal eso o no? Y la gente quiere seguirle a esa persona. Todos también, cuando Pedro hizo ese milagro, enfocaban su vista hacia él. A ver, Pedro, tú eres el milagroso. Pero esta es la oportunidad que estaba esperando, dijo Pedro. Y les empezó a hablar. ¿Por qué me miran a mí? ¿Por qué observan mi vida? Si ustedes saben mi vida, van a saber que yo le negué a Jesús 3 veces. Esto no es por mi poder. Esto es en el nombre de Jesús de Nazaret que ha sido sanado. ¿Y qué significa nombre? Hemos visto ya en la Biblia que nombre significa méritos, hechos, acciones, propósito de una persona. Entonces Jesús está diciendo, este Jesús vino en este mundo con un propósito, con un objetivo que estaba ya profetizado, tanto en Isaías, Jeremías y en los profetas. También en el libro de Deuteronomio. Pero ustedes le han rechazado, le habían negado y le habían cambiado por un homicida. Así le hizo entender. Entonces cuando tuvieron ese corazón, ellos sintieron mucho dolor, tristeza, amargura en su corazón. Pero Pedro después le explicó. Por eso les voy a decir una cosa. ¿Y qué le dijo? En el versículo 19, 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estoy haciendo un resumen, ¿no? Resumen, por eso estoy yendo rápido. Todo esto que estamos compartiendo desde que arrancamos. ¿Qué les dijo que necesitaban hacer para que sean borrados sus pecados? 2 palabras claves. Arrepentíos y convertíos. Si yo no completé esas 2 palabras, ¿ustedes creen que mis pecados fueron borrados? Yo puedo interpretar de otra manera. Yo puedo decir, pero a mí me enseñado de otra manera. Pero yo entendí la vez pasada de otra forma. Entonces, hay que entender a qué se refiere Pedro cuando le dice a judíos, arrepentidos y convertidos. No a gentiles, no a griegos, no a romanos, a judíos. De entrada Jesús, cuando comenzó a predicar, ¿qué dijo él? ¿Se acuerdan? De entrada cuando comenzó a predicar. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar el evangelio del reino de Dios, dice, diciendo, arrepentíos y creed en el evangelio. Así empezó diciendo. Cuando comenzó todavía él no hablaba de su muerte, todavía él no murió en la cruz, todavía no resucitó, pero de entrada comenzó diciendo, arrepentíos
y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Llegó el tiempo de restaurar todas las cosas. A pueblo judío le está hablando. ¿Qué significa que le está diciendo? La palabra arrepentimiento, ya el viernes dimos, hay dos formas de entender. En el griego y en el hebreo. En el griego era metanoia y en el hebreo era teshuvah. Metanoia, ¿qué quiere decir? Cambio de mente, cambio de actitud, cambio de personalidad. Cambio, por ejemplo, si yo era un drogadicto, desastre, de repente me hago una persona ya decente, ¿no? Si era un borracho caurapó, de repente soy alguien ya normal. Entonces cambia mi actitud. Era un ladrón sin vergüenza, ahora soy un hombre honrado. Y eso se ve como bueno, ¿no? Se ve como, qué bien. Entonces, pegan con la orero y botada, pastor. O con la metanoia lo botado y con la vida. Estoy mezclando guaraní con griego, ¿qué le parece? Entonces, eso es lo que muchos entienden por arrepentimiento. Entonces, mucha gente va a la iglesia para tener ese cambio. Y aún así lo logra. Porque la prédica fue muy intensa, muy buena, muy profunda. Tocó el corazón, llegó al corazón. Y todo esto es correcto. Y hubo ese cambio. De repente, ¿sabes que después de escuchar el culto hoy mi corazón cambió? Me di cuenta que estaba viviendo mal. Y ya no soy mal que era antes. Metanoia en su corazón. Pero ¿qué ocurre? Hubo un cambio de personalidad, todo lo que quiera, pero eso se llama psicología. La metanoia es psicología. Por eso, pasando el tiempo, la metanoia también tiene su lado, ¿cómo se dice? Inverso. Si de mal te cambió a bien, también un día de bien te vuelve a cambiar a mal. Entonces vuelve a ocurrir otra metanoia, pero contrario, en tu corazón. Qué raro, este era un hermano fiel a la palabra, congregaba, escuchaba, servía a Dios, predicaba la palabra. Mira, Juanga, desastre la inmundo. Y nosotros no entendemos por qué eso. Si antes era un buen siervo, predicador, hermano, ahora totalmente al revés. Ahí entendemos que lo que él hizo aquella vez tuvo arrepentimiento griego, metanoia, cambio de personalidad. Pero ¿cuál es el arrepentimiento que Dios estaba diciendo? Teshuvah. ¿Qué significa teshuvah? Regrese a la palabra, regrese a la escritura, regrese a Dios. Regrese a lo escrito, a lo establecido por Dios, a lo dicho por Dios. Entonces ya no va a ser su actitud lo que va a cambiar, va a ser la palabra lo que le va a cambiar. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Entonces, cuando Jesús decía arrepentidos, ¿qué le está diciendo al pueblo? Vuelvan a la palabra. Vuelvan a lo que estaba escrito. Ellos estaban viviendo religiosamente. En el templo hacían todas las cosas religiosas, pero el corazón estaba lejos, dice la Biblia de ellos. Por eso le dijo arrepentíos y convertíos. Convertíos, ¿qué significa? Que realmente dejen de ser como son. Cuando regresa a la palabra, cuando volvé a la palabra, ¿quién tiene poder para cambiarte? La palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios lo que te cambió, mañana vas a ser la misma persona otra vez. Si es el sentimiento, el ambiente o cualquier palabra de motivación que escuchaste, entonces mañana vas a volver a ser la misma persona. Pero si es la palabra y vos aceptaste esa palabra y vos recibiste esa palabra, vas a entender que esa palabra es lo que te cambió. Eso es lo que le está diciendo aquí Jesús a estos judíos. ¿Y qué va a ocurrir si se arrepienten, si vuelven a la palabra? ¿Qué va a ocurrir? Sus pecados van a ser borrados. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué volver a la palabra borra los pecados? Porque esto ya estaba escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, 30. Que en el lugar donde estuvieres, aunque estés triste, amargado, confundido, pero si te volviere de todo corazón, con todo tu ser, a tu Dios, Él tendrá misericordia de ti. Y te restaurará, y te establecerá, y te volverá a dar la vida que siempre quisiste. Así está escrito. ¿Dónde estaba eso? En la palabra. Entonces vos estás volviendo a la palabra, no solamente vas a encontrar instituciones, leyes y estas cosas, vas a encontrar la misericordia de Dios también, el perdón de Dios también, la gracia de Dios también. Eso vas a encontrar en la palabra. Y vas a entender que el que te amó, te perdonó y te salvó, siempre fue Dios. No fue ninguna palabra motivadora de ningún hombre. No, gracias a que yo escuché a ese pastor, entendí la salvación. Gracias a que él me predicó, yo pude entender la palabra. No, vas a entender que ese fue un instrumento que usó Dios para que llegue la palabra a tu corazón. Y tu corazón, ¿a quién va a estar agradecido por siempre? A Dios. Entonces, a la hora de volverte al mundo, ¿de quién vas a tener temor? De Dios.
Por eso el principio de la sabiduría es temor a Dios, no temor al hombre. Temor a Dios es. Entonces tu vida va a ser conforme a lo que Dios establece. Y cada paso que camine, en donde esté, en donde te vaya, vas a llevar el corazón de Dios. Dios dijo eso. Cuando Habacuc pensaba que el pueblo iba a ser llevado a Babilonia. Y en Babilonia tienen ídolos, son paganos, adoran dioses. Nuestro pueblo se va a asimilar. O pata con leña de pueblo, Dios, y Habacuc, Dios. Habacuc. Yo tengo las personas que van a vivir por la fe. El justo por su fe vivirá, le dijo Habacuc. ¿Y qué es fe? Confianza en la palabra. Hay personas que aunque esté en Babilonia y rodeado de idolatría, y aunque le toque morir por mi palabra, no va a negarla. Será, decía Habacuc. Será biopea. Oí, ne biopea. Oí. Habacuc duda lento, pero después le llegó la fe. Y había personas que por la palabra de Dios prefirieron morir a negarlo así. Daniel, sus amigos, muchos otros. ¿Se acuerdan? Mardoqueo, aunque Amán quería que se inclinen, no, nosotros no nos inclinamos ante nadie, solamente ante nuestro Dios. Así. La persona que tuvo la palabra impregnada en su corazón vive por la palabra. El justo por la fe vivirá. Vivirá confiando en la palabra. Por eso sus pecados son borrados. Terminan sus pecados. Y versículo 21 del capítulo 3 dice también: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, refiriéndose a Jesucristo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Se dan cuenta que este versículo 21, si yo no entiendo qué es profeta, qué hablaban los profetas, de qué está hablando, voy a pasar de largo? El versículo 21 del capítulo 3, pero dice ahí que Jesucristo fue llevado al cielo, dice. ¿Dónde está ahorita mismo? ¿Dónde está Jesucristo? Al cielo está. Él fue llevado, se fue. Ellos le vieron. Los ángeles, 2 hombres le dijeron: así como ustedes vieron ir a Jesús, así también Él vendrá. Pero ¿cuándo vendrá? Dice. Y ahí dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, y ahí sale la palabra restauración de todas las cosas. Y si yo no soy israelita o no tengo mentalidad de israelita, no voy a entender a qué se refiere cuando hablan de restauración. ¿Qué es lo que hay que restaurar? ¿Qué es lo que fue desrestaurado, se puede decir? No sé si existe esa palabra, y si no existe, ya inventé. Entonces, ¿qué fue lo que se desrestauró? Se desintegró, se descompuso, algo se rompió, ¿no? Para que tengan que restaurarse. ¿Y qué fue? Y ahí tenemos que ir a los profetas, a los antiguos escritos. O si alguien, yo te voy a explicar. No, lo que se restauró fue que un día nuestro corazón estaba mal y nos fuimos a la cerveza, a la caña, a la bebida, a la fiesta, y un día Dios quería restaurar nuestra vida. Y ahí se hace, cada restauración es la vida personal de cada persona. Entonces se crean miles de restauraciones. Restauración de esto, pero ¿a qué se referirán ellos? Por eso, ¿a quién tenemos que consultar para saber qué es la restauración de todas las cosas? A los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿De qué hablaron siempre ellos? De la restauración de las 2 casas de Israel. De eso. Porque en el tiempo del rey Jeroboam y Roboam, ellos se dividieron. Roboam se quedó con 2 tribus, Jeroboam llevó 10 tribus. ¿Qué hizo Jeroboam con las 10 tribus? Les dijo: no vayan más a Jerusalén a adorar allí. Ahora van a adorar acá, en Betel y en Dan. Y les creó 2 imágenes de becerros. Estos son tus dioses, estos son tus ídolos, Israel. Aquí tienes que servir. Y después les hizo fiesta solemne en días que no estaban escritos en la Biblia. Cambió también, ya no eran levitas, cualquier hombre que él elegía iba a ser sacerdote. ¿Por qué los levitas no se prestaron a su servicio? Porque los levitas decían: nosotros no podemos servir algo que no es bíblico. Nosotros no estamos preparados para servir cosas, adorar ídolos, ni hacer fiestas en fechas no establecidas por Dios. Entonces, bueno, levitas despedidos. Él elegía el que iba a hacer de acuerdo a su decisión. Y eso es lo que ocurrió hasta hoy. La persona que va a hacer conforme a las cosas conforme a lo que dice la Biblia es despedido, es expulsado, es echado fuera de acá. Y hay que hacer la forma como a la gente le gusta. Y la adoración al becerro de oro implicaba bebidas, fiestas, orgía, adulterio. Eso había, sacrificio. Y eso le gusta a la gente.
Por eso vean las fiestas que se están haciendo hoy. ¿Le gusta o no? La fiesta de carnaval. Le agrada a la gente. Carnaval en Cacupé, carnaval en Lambaré, carnaval. ¿Dónde hay carnaval esta semana? Así están la gente pendiente. Vamos a ver la carnaval con Angaina. Así es. Bueno, eso ocurrió en este lugar. Y versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Miren lo que dice ahí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hay que escuchar a este profeta que Dios va a levantar de en medio de sus hermanos. Se refería al Mesías, a Jesucristo. Esto está en Deuteronomio 18:18. Ya había anticipado. Ahora Pedro le está diciendo a los judíos, había algo escrito y ustedes rechazaron. Ustedes le rechazaron. Cuando él les hablaba, ustedes le rechazaron. Ustedes no le aceptaron. Y Jesús dijo, yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que he dicho. Y como vos no te interesa lo que Dios ha dicho, ni lo que Jesús ha dicho, entonces eso te va a juzgar. En vez de ser salvación para vos, va a ser juicio. Así está escrito. Por eso aquí dice, versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué significa? Será expulsado. ¿Se dan cuenta que para ello el concepto de salvación es formar parte del pueblo escogido de Dios? Y el concepto de perdición es no ser parte de este pueblo. Quedar fuera de la congregación de Israel es tener perdición. ¿Y cómo se queda fuera